Porque hay novedades, hemos tenido acceso a varios escritos. En el caso de Begoña Gómez, la Fiscalía va a pedir la absolución. Activir pide 13 años de prisión. ¿Pareja de un presidente o presidenta de gobierno tiene que renunciar a su carrera profesional? Begoña Gómez y yo nos conocimos cuando teníamos 30 años. Llevaba ya más de 10 años trabajando en su empresa. Cuando dejó su empresa, fue en el año 2018 cuando yo entré a ser presidente del gobierno. Y antes de yo ser secretario general del Partido Socialista, hasta allá colaboraba en la Universidad Complutense con algunos másters, estudios de posgrado que ella lideraba y diseñó. Es decir, él ponía en valor lo que es la experiencia profesional de ambos previa, ojo, a que sienta en el banquillo a su esposa y al hermano. Lo han condenado. Del hermano decía esto. Mi hermano, David Sánchez, licenciado en Económicas por ICADE, licenciado en Composición y Dirección de Orquesta por la Universidad Rusa de San Petersburgo, donde vivió 6 años, habla perfectamente ruso, inglés, donde vivió muchos años, habla perfectamente francés, italiano, y es una persona que ha dedicado toda su vida a trabajar de forma íntegra y a formarse. No es mi hermano solo, es fundamentalmente David Sánchez. Claro. ¿Cómo se puede discutir que hay un... Ernesto Ekaizer, ¿qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Conexión de urgencia, porque al mismo tiempo, ojo, porque sobre el juez Peinado, el Consejo General del Poder Judicial estudiaba a ver si se le amonestaba o qué, y la cosa pues parece que de momento no es tal. Ernesto, ¿qué tenemos? Vaya tarde. Buenas tardes, Ernesto. Hola, Jesús. Hola a todos. Muy buenas Sobre esto de Peinado y Begoña Gómez. Bueno, no es solo Peinado y Begoña Gómez, es Peinado y todas las cosas que se consideran presuntas infracciones que él ha cometido durante su instrucción. Son 5 casos. Yo creo que hay un punto de partida que hay que comprender, Jesús, y es que cuando tú tienes un Consejo General del Poder Judicial, que teóricamente es el gobierno de los jueces, y que está partido 10 y 10, vocales y 10 vocales progresistas y 10 conservadores, y tienes una presidenta que es una nulidad desde el punto de vista de su función y además que ha sido propuesta por el sector conservador porque argumentaron que ella era afiliada a juezas y jueces para la democracia en otra época, y además tienes que han cooptado la derecha a otro vocal propuesto por Sumar, que se llama Carlos Hugo Preciado. Hombre, es muy fácil ganar la batalla. Tienes quebrado al sector progresista con una quinta columna que es Carlos Hugo Preciado y tienes a una presidenta que ni fu ni fa, que se suma en algunos casos o se abstiene y tal. Entonces lo que ha pasado con Peinado es que el promotor de la acción disciplinaria, el señor Ricardo Conde, que ha hecho su carrera con Aznar primero, Rajoy después y Carlos Lesmes en el Consejo General del Poder Judicial, que fue presidente Carlos Lesmes, tú lo que tienes es una persona que en lugar de considerar objetivamente los hechos, protegen a Peinado. El promotor de la acción disciplinaria prácticamente desde que se presentaron quejas contra Peinado siempre le ha protegido. En esta ocasión han decidido, por mayoría de la Comisión Permanente, con el voto favorable de Isabel Perelló, mandar 2 temas al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que considere si es posible sancionarle. Ya te digo yo que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid también le va a proteger. Pero aparte de eso, hay unas consideraciones que son muy importantes. Por ejemplo, el promotor de la acción disciplinaria dice que la afirmación de Peinado de que los escoltas podían ayudar a escapar a Begoña Gómez y que por eso le aplicaba medidas cautelares, pues claro, él no la puede considerar porque sería un tribunal superior, es decir, la Audiencia de Madrid, sección 23, quien debería cursar una petición. Entonces, Jesús, te vas a la sección 23 de la Audiencia de Madrid y ves lo que ha resuelto en relación a los escoltas y lo que hizo Peinado y dicen, bueno, han sido unas expresiones desafortunadas, pero claro, el Peinado pues al final cambió y dijo que bueno, que se trataba de aplicar medidas cautelares porque la posición del presidente de gobierno es efímera
y que por lo tanto cuando Pedro Sánchez dejase de ser presidente, evidentemente Begoña Gómez iba a dejar de gozar de la posición de los escoltas y por tanto había allí una sospecha. Claro, la sección 23 disculpa a Peinado, el Consejo General del Poder Judicial disculpa al Peinado y ahora veremos a ver el Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo que hace. Otra cosa, el tratamiento descortés, absolutamente provocador de Peinado con el ministro de Justicia, el señor Bolaños. Decae la queja, decae la pretensión de Bolaños de que se investigue este tema, porque los conservadores se oponen y cuentan con el voto de la quinta columna, el señor Preciado, a quien le llaman ya, y esto es muy interesante, Tamayo por la Comunidad de Madrid y por lo que pasó con Tamayo en el Tamayazo. El señor Preciado es llamado Tamayo, porque se ha pasado como quinta columnista al grupo conservador. Entonces, cuando tienes estas posibilidades de la derecha de controlar el Poder Judicial, cuando el acuerdo que propuso Bolaños en pacto con González Pons, el PP, se ha torpedeado y han puesto al presidente que los conservadores querían, y además tienes un quinta columnista, es muy difícil que sancionen a Peinado. Yo creo que además Peinado está pasando por una situación muy, muy clave en este momento. Está haciendo el auto de apertura de juicio oral, porque él tiene que dictar el auto de apertura de juicio oral, y me da la impresión de que va a tener que utilizar el mes de agosto, que es un mes inhábil, para cuestiones como esta. Puede haber instrucción en agosto cuando es un proceso de instrucción, pero no cuando es un proceso intermedio. Va a utilizar el mes de agosto porque no llega en el sentido de que él se jubila en septiembre, no quiere que ningún juez se haga cargo de los flecos de este asunto y quiere que el caso se empaquete y se eleve a la Audiencia de Madrid para que allí se elija una sección, se nombre un magistrado ponente, presidente del tribunal de jurado, y este se encargue de la situación. Ernesto, te quiero pedir siquiera un titular, conciso, un titular de prensa, imagínate. Incendios. El gobierno y el presidente ha dicho que si no hay pacto de emergencia climática, ya ha dicho que es que PP y Vox están en el negacionismo. Desde el Partido Popular, Cuca Gamarra dice que el presidente lo que busca es marketing. Ha dicho así el Partido Popular. Y te pido un titular de ¿por qué crees que ese pacto no es posible? Esa es la pregunta que te hago. Pero Cuca Gamarra ha dicho esto, es marketing. Cuca Gamarra, PP, decía, vamos a verlo. Pero estar todo el día hablando de un pacto de Estado solo para un titular no es suficiente. No es suficiente. Aquí se trata de políticas no de anuncios, no de marketing para salvar un titular. Hace falta política seria, hace falta política profunda, hace falta política que realmente transforme. ¿Por qué no se llega a esa posibilidad de un pacto de los dos grandes partidos, al menos por la emergencia climática, con los incendios que está habiendo? Bueno, lo que dice Cuca Gamarra es interesante. Dice, hacen falta políticas serias, profundas y no marketing. Bien, que se sienten a negociar, que se sienten a hablar. Cuando uno habla de un pacto, pues evidentemente se supone que tienen que llegar a un ten con ten. Unos proponen unas cosas, otros otras. La propuesta del gobierno es la Agenda 2030 y no siquiera es del gobierno. Es de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, adaptada a las condiciones de España, al 2030, ese es el programa. Lo que pasa es que no puede hacerse Feijóo o Cuca Gamarra o quien sea una foto con Pedro Sánchez o con alguien del PSOE por la sencilla razón de que se lo quieren cargar. Están luchando para que caiga antes de las elecciones generales. ¿Cómo te vas a hacer una foto donde discutes el pacto, sea la emergencia climática, o sea, lo que sea, con aquel al que quieres derrocar? Esta es la esencia de la situación política. Además, un pacto de emergencia climática supondría un giro de 180 grados en la política del Partido Popular, que prácticamente se acerca cada vez más a Vox en el negacionismo, sea para utilizar contra Sánchez o sea porque cree en él. Ernesto, gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Novedad de última hora y hay noticia importante precisamente cuando el presidente del gobierno habla de
la causa del juez Peinado contra su mujer, contra Begoña Gómez. Atención a la propuesta de sanción al juez Peinado. De las 5 quejas que se plantearon, se da trámite a 2, que se elevan al Tribunal Superior de Justicia para ver si hay sanción. Y lo que se acaba de elevar no constituye ni un azotito. Primero, que puede haber una desconsideración cuando se habló de que la policía contribuiría a la fuga. Y segundo, que el retraso no es disciplinario, pero puede haber una falta leve. Esto es lo que acaba de acordar el Consejo General del Poder Judicial. Pedro Gómez, en castellano esto se llama literalmente un azotito. En lenguaje jurídico, cuéntanos qué es exactamente lo que propone el Consejo General del Poder Judicial. Pues una vez ha terminado esa reunión de la Comisión Permanente del máximo órgano de los jueces es decidir, y no por unanimidad, sino que ha habido también discrepancias y votos particulares a la hora de decidir, es elevar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que 2 posibles sanciones para el juez Peinado, pero en este caso no son ni las quejas de Begoña Gómez, no son las quejas de Félix Bolaños, todo eso ha sido archivado. Lo que se eleva para que se estudie si es necesario ponerle algún tipo de sanciones, la desconsideración hacia la Policía Nacional por aquel comentario en el que decía que los escoltas de Begoña Gómez podrían ayudar a que se fugara, y otra es una queja de un ciudadano particular que tuvo un retraso injustificado durante su procedimiento. Todas las demás causas que tenía abiertas Peinado en el Consejo, archivadas. Pedro, azotito es el término, insisto, castellano, no jurídico, pero en términos jurídicos, ¿esto qué es? ¿Una multa? Como máximo una multa. Bueno, según la normativa del máximo órgano de los jueces, lo que podría llegarle a suponer si el Tribunal Superior de Justicia considerase que realmente había actuado de manera improcedente es una sanción leve, que esta sanción leve es una advertencia o una sanción económica que como máximo podría llegar hasta los 500 euros. Pero, como decimos, esto tiene que pasar primero por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, estando a las fechas que estamos. Ya eso no pasará en septiembre, y recordemos que el 27 de septiembre el magistrado de Plaza Castilla se jubila. O sea, gracias Pedro Gómez, información de última hora. Es extraordinario, Pedro, explicando y haciendo entender esto. El Consejo General del Poder Judicial eleva al Superior de Justicia que aquí ha habido 2 faltas leves. La falta leve significa que le pueden hacer una advertencia cuando el juez ya se haya jubilado o una multa de 500 euros, máximo 500 euros. Así se saldan las presuntas irregularidades del juez Peinado. Yo hablaba de esto hace un momento, sobre la policía. Hablaba del corporativismo en la policía, ahora vamos a hablar del corporativismo en la judicatura. Mirar, en la memoria del Consejo General del Poder Judicial está publicado de 2023, no de después, cuántas sanciones se han puesto en la comisión disciplinaria de todos los jueces, 5.500 jueces. Bueno, pues de media se presentan unas 15.000 quejas anuales. En el último ejercicio se admitieron 540. ¿Sabéis cuántas sanciones se pusieron? 16. Es una broma. En realidad es una broma. Entonces, este es el ejemplo mejor que tenemos de la broma que se ejerce día tras día en el Consejo General del Poder Judicial, dando impunidad total a 5.500 jueces que, como a mí se me ha dicho en más de una ocasión, no son jueces, son dioses. Son los dioses de este país que hacen y ejercen su poder omnímodo hasta el punto de haber acusado a la mujer del presidente del gobierno de corrupción en los negocios y de apropiación indebida cuando no se llevó ni un solo euro durante casi 2 años. Y esto lo ha legitimado el Poder Judicial hasta el final. Y hemos tenido que llegar a este punto para que, una vez que va a juicio, se retiren estos 2 cargos de una gravedad infinita y que este señor sobre esto no tenga que dar cuentas en ningún caso. O sea, realmente hay impunidad dentro de la judicatura que no se corresponde con la de cualquier otra profesión del planeta, que no tiene ningún sentido porque hace la justicia injusta y que además va en contra del propio Poder Judicial. Me quedan 50. Porque evidentemente Begoña Gómez es mi mujer. Y David Sánchez es mi hermano. Pero son Begoña Gómez y David Sánchez. Son 2 personas que durante toda su vida lo que han hecho ha sido trabajar, formarse, uno
es mi hermano David Sánchez, licenciado en Económicas por ICADE, licenciado en Composición y Dirección de Orquesta por la Universidad Rusa de San Petersburgo, donde vivió 6 años, habla perfectamente ruso, inglés, donde vivió muchos años, habla perfectamente francés, italiano, y es una persona que ha dedicado toda su vida a trabajar de forma íntegra y a formarse. No es mi hermano solo, es fundamentalmente David Sánchez. Y por tanto él, en un sistema garantista como el nuestro, tiene todo el derecho a recurrir esta sentencia que considera injusta, y esperemos que otras instancias, pues evidentemente, le den la razón, como yo le defiendo también. Y Begoña Gómez pasa lo mismo. Begoña Gómez y yo nos conocimos cuando teníamos 30 años. Llevaba ya más de 10 años trabajando en su empresa. Cuando dejó su empresa, fue en el año 2018 cuando yo entré a ser presidente del gobierno en esta sede del Palacio de la Moncloa. Renunció a su empresa y lo hizo para evitar cualquier conflicto de interés y para evitar cualquier tipo de problema que pudiera surgir, aunque fuera artificial e intencionado, por parte de intereses que efectivamente hoy, a través de las acusaciones populares, están haciendo. Pero era una profesional antes de que yo la conociera. Y antes de yo ser secretario general del Partido Socialista, hasta ya colaboraba en la Universidad Complutense con algunos másters, estudios de posgrado que ella lideraba y diseñó. Por tanto, no es mi mujer, es Begoña Gómez. Lo digo porque en muchas ocasiones, con ese tipo de, no lo digo por usted, de estrategias, lo que se hace es deshumanizar a personas que tienen un pasado de integridad, de profesionalidad, y que además hasta incluso han sacrificado buena parte de su desarrollo profesional, como es el caso de Begoña Gómez, simplemente porque yo soy presidente del gobierno. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿la pareja de un presidente o presidenta de gobierno tiene que renunciar a su carrera profesional? ¿Esa es la España que queremos? Luego ya, pues la deriva judicial, pues, en fin, esperemos que acabe en lo que tiene que acabar, que ya saben cuál es mi opinión. Está dolido el presidente del gobierno, ¿eh? Ainhoa Martínez, ABC. Normal, ¿no? Buenas tardes. Es Con humano. toda la razón. Es humano, es normal que esté dolido por algo que acaba de decir que es obvio. David Sánchez es David Sánchez y Begoña Gómez es David Gómez. Y seguramente si él no fuera pariente de los dos, no estaríamos en esta situación tan estrambótica, diría yo. Lo que estamos escuchando ahora mismo es esto. Está preguntando también ABC, está preguntando ahora mismo esto, familia, y estamos escuchando. Que vamos a presentarlos. ABC, buenas tardes, presidente. Acabamos un curso muy intenso en lo político, pero también en lo judicial. Esas decisiones que usted acaba de comentar sobre su familia, investigaciones al PSOE, también decisiones sobre exmiembros de su gobierno. ¿Comparte que hay actores, como dicen algunos ministros, que quieren derribar al gobierno por métodos no democráticos? Y si es así, que identificara a esos actores. Volviendo sobre los presupuestos, con cierto tono escéptico, Ni en el caso, no de mi familia, de David Sánchez y de Begoña Gómez, la Fiscalía ha pedido el sobreseimiento. En el caso, por ejemplo, de Begoña Gómez, un supuesto delito de malversación, no ha sido ni requerida la abogacía del Estado, que en teoría está para defender los intereses de la administración pública. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Que es lo que ustedes se han hecho eco en los medios de comunicación, las acusaciones populares. Las acusaciones populares no están impulsando una causa política. Yo creo que eso no es una opinión, eso es un hecho. Eso es un hecho. Gustarán más o menos, pero es así. Por tanto, es evidente, resulta evidente que hay una intencionalidad por parte de estas acusaciones populares y, por cierto, por parte también de partidos políticos. De Vox, del Partido Popular, que se presentan como acusaciones populares y que las únicas propuestas que hacen
que se conocen durante estos años es elevar penas de cárcel. Esas son las propuestas que están haciendo. Ese es el tipo de oposición que tenemos. Es que yo creo que es la primera vez que después de todo este tiempo ha sido capaz de metabolizar lo que le está pasando como para hablar con la calma que nos ha hablado hoy de las trayectorias personales, de los currículums, tanto de su hermano como de su mujer. Es muy difícil tener que salir a defender la profesionalidad, los currículos impresionantes que tienen ellos dos. Es muy difícil porque parece que te estás poniendo medallas absurdas, parece que estás haciendo defensas ridículas. Pero me parece que es completamente necesario y pertinente dada la situación en la que estamos. Estos casos, estas resoluciones, lo de Peinado, lo que hemos visto hoy, lo de Aldama, algunos casos más, el del hermano del presidente, la mujer del presidente, dan pie a que se puede decir, le pregunto, y usted es jurista de larga trayectoria, lo decía antes Irene Lozano, algunos casos, o sea, como principio general el lawfare no existe, pero haberlo haylo. Bueno, hombre, el lawfare lo inventaron un coronel que trabajaba para la Universidad de Harvard cuando decidieron que después de lo que pasó en Argentina y en Chile, los 30.000 desaparecidos, sí, delitos de lesa humanidad, bueno, resumo, dice, mire usted, dar golpes militares, además de todo, es caro y da muy mala imagen. Vamos a cambiar el chip y vamos a dar golpes judiciales. Y si no, que se lo pregunten a Lula, a Dilma Rousseff, a Evo Morales, a Rafael Correa, a Fernando Lugo, presidente de Paraguay, y de ahí nace el lawfare. Ese es el verdadero lawfare. Hacer la guerra mediante el derecho. ¿Y esto que está pasando aquí? ¿Tiene algún calificativo para usted? Yo, cuando se llega al nivel que estamos llegando ahora, sí podría ser. Antes, por ejemplo, lo que pasó con Podemos fue una persecución verdaderamente increíble, no solamente en cuanto al contenido, sino al número. Es que Ada Colau reunió 16 querellas. O sea que yo eso, porque también en Norteamérica, mucho antes del lawfare, se inventó el activismo judicial político. Entonces yo lo que observo, cuando se pretende simplemente desgastar a un partido político, yo le llamaría activismo judicial político. Cuando lo que se pretende es cambiar de presidente de gobierno, incluso se ha pedido en el Parlamento, usted terminará en la cárcel, eso lo hemos oído todos en el Parlamento. Ya eso es lawfare, pero de bueno, verdad. Pues 4 preguntas breves de los 4. Empiezo por Irene Lozano. Magistrado, yo soy bastante ignorante en temas de derecho penal y tengo una duda, porque al pensar en cómo afrontar cuando hay un juez como el juez Peinado, que no motiva sus decisiones, ¿no?, que es lo que legitima las decisiones de los jueces en términos jurídicos y constitucionales, le puede corregir la instancia superior, claro, la audiencia provincial. Por lo que usted ha explicado, lo que puede hacer el Consejo del Poder Judicial es poco. Y en el caso de que alguien quisiera querellarse contra él por prevaricación, por ejemplo, ¿quién está legitimado jurídicamente para llevar a cabo esa denuncia? Pues manos limpias, por ejemplo. Bueno, pero ¿y en genérico, digamos, o sea, no? No, vamos a ver, el Ministerio Fiscal, sí, y la Acción Popular. O sea, los afectados por sus decisiones. Bueno, y en este caso hay 2 querellas, me parece, del abogado de Begoña que han sido rechazadas. Y de la Abogacía del Estado. Y de la Abogacía del Estado. Propio Sánchez. Querellas por prevaricación. Sí, ya hay querellas por prevaricación. Caso, lo que pasa es que llama la atención que en algo tan evidente, si no evidente, que ha sido unánimemente criticado, a derecha e izquierda, por lo menos en los medios de comunicación, que son las medidas cautelares, no haya ninguna instancia superior que actúe rápidamente y prontamente. Bueno, hay una excepción respecto de la prisión provisional, prisión, sí, porque ahí está reglamentado los 3 casos, sí, pero claro, una medida de confinamiento, no salga usted de España, le retiro el pasaporte, oiga, ¿no sabe usted que en el espacio Schengen se puede ir sin pasaporte? Sí, dice, no puede salir de España. ¿De dónde se ha sacado usted la pena de confinamiento? Porque eso, antes había confinamiento y destierro. A mí me parece una medida absolutamente improcedente, que más va en contra
de la Declaración de Derechos Humanos y del Tratado Fundacional de la Unión Europea. Esta señora se da la paradoja de que podría ir a París a tomarse unas cañas y por tanto sin ningún problema. Lo que no podría, claro, es ir a Brasil o a algún sitio de esos, porque para eso necesita pasaporte. El caso de los policías o de los escoltas y la actuación del Consejo General del Poder Judicial, ¿lo ve procedente también? Hombre, yo creo que tomar unas medidas que estos son muy preliminares. Y también lo que es llamativo para un observador neutral es que haya habido un empate a 4. Y haya Decide el voto de calidad de la presidenta. Que valer el voto de calidad de la presidenta. Bueno, esto es hacer unas investigaciones preliminares y después una propuesta para ver si se abre un expediente disciplinario. Pero claro, como esa expresión está contenida en una resolución judicial, según nuestra normativa, tiene que ser la sala que conoce en apelación de esa resolución judicial la que decida si efectivamente hay una vulneración, creo que es del 418, algo que es una falta grave. Si no, no se puede. Pero esto no es para el juez Peinado solo, esto es para todos. ¿Cree que le pueden, o sea, lo máximo que puede suceder con esta apertura de expediente, que es ahora que un juez decida si hay causa para abrir el expediente o no? Un vocal del Consejo del Poder Judicial, con autorización de la audiencia que conozca de todo lo que está pendiente. Pero se va a dar una circunstancia que seguramente el señor Peinado no ha calculado bien. Ahora se acaba de pegar un tiro en el pie con lo de los policías. Oiga, pero un poco antes había acusado al presidente del Gobierno de la Nación de delinquir en el Palacio Presidencial como se hacía en la época de Fernando VII. Y la señora presidenta del Consejo se quedó impasible. Ahora ha metido la pata otra vez, acusando a los policías de esto, y ahora parece que se movilizan. Bueno, pues ya veremos hasta... Porque para no defraudar, que la gente no se puede hacer nada, porque tiene que decidir no el Consejo, sino la audiencia que conoce del asunto si efectivamente esas expresiones son o no merecedoras de un expediente. Estamos en el verano, se jubila creo que en septiembre. Bueno. Luego vamos con el Consejo, pero entonces que quede claro, el juicio se va a celebrar con jurado y las medidas cautelares sí que las puede revocar o no la audiencia provincial. No solamente eso, sino que ya ahora lo que le queda, se lo manda la ley, no eso, a ocurrencia mía, es hacer una especie de expurgo de los 18 tomos de 1000 folios cada uno que tiene acumulados. Esto lo cuentas en una tertulia judicial europea y dices, ¿cómo un asunto de esta naturaleza puede tener como mínimo 18.000 folios? Por favor, un poco de contención. Además es un atentado ecológico, que son muchos árboles que están ahí metidos. Entonces, por favor, ahora tiene que hacer una recensión, a ver cómo la hace. O sea, en vez de mandar los 18 tomos, un resumen. No los puede, tiene que hacer un resumen y se los envía a la audiencia provincial y la audiencia provincial designa a un magistrado, hay un turno al que le toque, no sé. Hay un turno de magistrados para presidir el tribunal de jurado. Pero con las medidas cautelares sí puede decidir la audiencia provincial, tumbarlas o no. Pero también el juez, una vez el juez que le nombren como presidente del jurado, lo primero que puede hacer es levantar las medidas cautelares. Oiga, porque ya está bajo mi jurisdicción y por tanto puede... Y después, afortunadamente, hay otra barrera. No solamente la de la audiencia preliminar, sino lo que llamamos las cuestiones previas. Y ahí se puede alegar vulneración de derechos fundamentales. Y entonces, si el magistrado presidente del jurado estima que hay vulneración de derechos fundamentales, anula, archiva.
Bueno, pues veremos qué pasa en Peinado. ¿Le podemos calificar así? ¿O es el caso Begoña Gómez? ¿O es el caso Peinado? Hombre, caso Peinado, ya hay mucha gente que dice, bueno, este señor la tiene tomada con Peinado. Por cierto, que como abogado me archivó un caso contra un cliente mío, o sea que no tengo nada que votar contra Pero él. vamos con las dos cuestiones que conocíamos este fin de semana. Porque decíamos, claro, es que el hecho tan, pues si no es estrambótico, es, utilizaba Carlos el calificativo de delirante. En sí, al margen de esto, que es lo que ha motivado la acción del Consejo General del Poder Judicial, de lo que luego le preguntaré, el hecho de que se plantee simplemente por la justicia, y Peinado es un representante de la justicia, que en este país la mujer del presidente del gobierno en ejercicio pueda huir del país, ¿cómo es posible? Porque es que es muy difícil de imaginar que eso se pueda producir. Bueno, hay multitud de sentencias del Tribunal Constitucional sobre las medidas cautelares. Y hay que tener una razonabilidad, explicación lógica, y carece de la más absoluta razonabilidad y lógica. Que conste que lo que estamos hablando de Begoña y Pedro Sánchez lo diría exactamente igual si fuera José María Aznar y Ana Botella. Una decisión de este calibre no tiene explicación ninguna, salvo, y ya me meto en un terreno un poco escabroso y psicológico, de que este señor tenga alguna obsesión, porque si no, yo no lo entiendo de ninguna manera. Primero abre una causa que ahora le ha dicho la UCO que mire usted que la cátedra estaba bien adjudicada. Hay unos estatutos de 2015 y la otra acusación de ese gabinete tan prestigioso como es Manos Limpias, cuyos dirigentes estuvieron en la cárcel pero después fueron absueltos por el Supremo, era por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Cualquier juez que se respete a sí mismo, al ver el tráfico de influencias, lo primero que tiene que decir, esto es materia de jurado, no lo dijo. Y sobre todo irse a los estatutos de la Complutense del año 2015, donde podrá comprobar que efectivamente se adjudicaron con arreglo a las previsiones legales. Por cierto, que la mujer presidenta se dedicaba a la enseñanza, no a otras actividades como pudiera ser hacer negocios de alguna naturaleza o vender pisos sociales a fondos buitres. Se dedicaba a una cosa tan digna como la docencia. Y no lo tramita por jurado. Está durante 2 años y medio, la expresión es muy vulgar, mareando la perdiz, para retener el caso y al final termina reconociendo que es de jurado. ¿Qué hubiera pasado? Que si empieza por el jurado, este caso no le podía haber durado en las manos como mucho 1 año, pero pongamos que 9 meses, porque inmediatamente tiene que hacer unas averiguaciones previas y después ya convocar la famosa audiencia preliminar del otro día. En la audiencia preliminar se discute sobre la competencia, sobre la existencia o no de hechos delictivos y toma unas medidas que además yo creo que eran ya prejuzgadas, porque un juez, olvidémonos de Peinado, que al mismo tiempo requiere al imputado o la imputada para que comparezca si no es arrastrada por la fuerza pública, y a la audiencia preliminar es que ya tiene tomada la determinación. Hombre, espérese usted, celebre la audiencia preliminar y a la vista de lo que pase en la audiencia preliminar ya tomará usted alguna medida. De las medidas cautelares, ahora tendrá que ser la audiencia provincial, tanto de lo del jurado, si va a juicio con jurado, finalmente, como pone el magistrado de instrucción, o las medidas cautelares, retirada del pasaporte, etcétera, decide la audiencia provincial. No, respecto de lo del jurado ya está, jurado. Ya está definitivamente resuelto. Otra cosa es sobre las medidas cautelares y alguna diligencia de prueba que habían pedido. Yo creí que la audiencia provincial tenía la potestad de decir si había juicio o no. No, porque es el artículo 1 de la ley del jurado, es
El tráfico de influencias y la corrupción de los negocios son competencia del jurado.